En la Fórmula 1 hay pilotos que buscan ser queridos, pero hay otros que solo buscan una cosa: ganar. Max Verstappen pertenece al segundo grupo, y por eso divide tanto, porque cuando alguien no negocia nada en pista, el mundo lo etiqueta rápido, héroe o villano. Pero para entender por qué Max maneja como maneja, por qué no cede, por qué parece frío y por qué a veces da la sensación de que no le tiembla nada, hay que volver al principio, a un lugar donde el automovilismo no era un deporte, era la forma de vivir. Max Emilian Verstappen nació el 30 de septiembre de 1997 y creció rodeado de carreras. Su papá es Jos Verstappen, ex piloto de Fórmula 1. Su mamá es Sophie Compen, una kartista belga muy reconocida en los 90 que compitió en el karting al máximo nivel. En otras familias hay fotos con camisetas de fútbol. En la de Max había trofeos, cascos y motores. Y eso tiene un efecto inmediato. Cuando tu entorno es así, el automovilismo no aparece como sueño, aparece como destino. Max se sube a un kart siendo muy chico, y no como hobby de fin de semana, sino como una rutina. Años después, su papá lo contaría con orgullo. La idea era formar a un campeón. Viajes, pistas, lluvia, frío y presión. Todo antes de que la mayoría de los chicos sepa qué quiere ser. Hay un detalle que pinta el clima de esta crianza. Jos llegó a contar que entrenaron incluso en invierno hasta el límite y que Max se quejaba de que no sentía los dedos por el frío. No es una escena tierna, es otra cosa. Y esa otra cosa se va a convertir en una marca registrada de Verstappen. Hace lo que haya que hacer, incluso cuando es incómodo. En karting, Max empieza a ganar rápido, y cuando ganas temprano el mundo te aplaude, pero también te acostumbra a una trampa: creer que ganar es lo normal. El problema aparece cuando no ganás, porque para un chico criado con un objetivo tan claro, perder no es solo quedar segundo, es fallar y es no estar a la altura. Y en ese punto el entorno pesa. Max crece con una relación muy fuerte con su papá, siempre alrededor de las pistas, siempre alrededor del rendimiento. Jos además tenía fama de ser duro, y esa dureza no era rumor. En los karting Verstappen se vuelve un fenómeno, no porque ganara una vez, porque dominaba. En el ambiente lo describían por su control del vehículo y por la diferencia que sacaba en pocas vueltas. Y entonces llega el salto que define su vida. 2014, el paso a los monoplazas. Y en poco tiempo Red Bull se fija en él. Para algunos era un milagro, para otros una locura, porque Max todavía era menor. En 2015 Verstappen debuta en la Fórmula 1 en Australia con 17 años y 166 días, el piloto más joven en correr un gran premio. Y 2 semanas después en Malasia suma puntos y rompe otro récord, el más joven en puntuar con 17 años y 180 días. Y para muchos eso es emocionante, para otros irritante, porque cuando aparece alguien que no respeta jerarquías el sistema se defiende. A partir de ahí Verstappen entra en una etapa típica de prodigio, carreras brillantes, errores fuertes, maniobras al límite y polémicas inevitables. Lo que en otros pilotos se llamaría aprendizaje, en él se convirtió en un juicio público permanente. Cada toque, cada cierre, cada maniobra agresiva no era solo un incidente, era una prueba de quién era Max. Y eso es pesado, porque te encierra en un personaje del villano impulsivo. El problema es que Max nunca pareció interesado en desmentirlo. Si lo criticaban seguía igual, y si lo sancionaban aprendía pero sin suavizarse. En 2018 pasa una escena que muchos recuerdan porque es cruda y humana. Gran Premio de Brasil, Max lidera, viene para ganar y un toque con Esteban Ocon lo deja sin victoria. Después de la carrera Max lo enfrenta, enojado, fuera de sí, empujándolo delante de las cámaras. Ese momento alimenta el mito, no controla sus emociones, es un chico peligroso, pero también revela lo que lo mueve. Max no reacciona así porque odia perder como un capricho, reacciona así porque para él perder duele como si te arrancaran algo. Eso no lo justifica, lo explica, y con el tiempo ese tipo de escenas empiezan a ser menos frecuentes, no porque deje de ser intenso, sino porque aprende a canalizarlo. Entre 2019 y 2020, Verstappen se consolida como el eje de Red Bull, pero hay un techo que todavía no puede romper. Mercedes domina y Hamilton domina. Para Max ese dominio no es una estadística, es un muro.
Acá empieza a cocinar la tensión más importante de su carrera, la pelea que iba a definir quién era en la historia de la Fórmula 1. 2021 es el año donde la Fórmula 1 cambia de ritmo. Por primera vez en mucho tiempo hay un auto capaz de pelearle mano a mano a Mercedes. Y Max por primera vez tiene con qué ir al choque contra el campeón más dominante de su era. Pero no es solo deporte, es choque de estilos, de generaciones y de narrativas. Hamilton, el campeón establecido, el referente. Verstappen, el que viene a romper todo, el que no quiere esperar su turno. Y cuando dos pilotos así se cruzan durante una temporada entera pasa lo inevitable. La pista deja de ser solo una pista. En Silverstone se tocan en la primera vuelta. Max pega contra las barreras con un impacto durísimo. Hamilton sigue, recibe penalización pero igual gana. Y ahí explota algo que venía cargado, la percepción pública. Para una parte del mundo, Max fue el que se metió donde no debía y para otra, Hamilton lo sacó. La discusión se vuelve infinita. ¿Quién tenía la curva? ¿Quién frenó? ¿Quién giró? ¿Y quién dejó espacio? Max termina en el hospital por chequeos y ve a Hamilton celebrando. Y eso para él fue una afrenta. No solo se estaba jugando un campeonato, se estaba jugando orgullo. Más adelante en Italia vuelven a tocarse. Los autos se montan y sale una escena que podría haber sido mucho peor si no existiera el halo. Y otra vez el mundo se parte. Max va demasiado al límite, Hamilton no lo respeta. Estos dos no van a ceder nunca. Y eso era verdad, no iban a ceder. Porque para Max ceder era traicionarse y para Hamilton ceder era regalar historia. Se suele decir que Verstappen es frío, pero 2021 muestra otra cosa. Max aguanta una presión que pocos aguantan. Presión mediática, presión del equipo y presión nacional, porque no todas las temporadas te dan un auto para ser campeón, y no todos los pilotos tienen el temple para jugarse la vida deportiva en cada curva. Max llega a la última carrera empatado con Hamilton. Última fecha, última carrera, empate. Parece guionado, pero era real. La carrera empieza con Hamilton liderando. Durante gran parte del Gran Premio parece que se le escapa. Y entonces pasa lo que convierte este final en uno de los más discutidos de la historia. Safety car tardío. Decisiones de dirección de carrera. Relanzamiento para una última vuelta. Max tiene neumáticos frescos, Hamilton no. En la última vuelta Max ataca, pasa y gana. Campeón del mundo. Y en ese mismo segundo en que se consagra nace el debate que no se terminó nunca. Para algunos fue justicia deportiva, Max peleó todo el año y aprovechó la última oportunidad. Para otros fue un final manipulado, decisiones extraordinarias que cambiaron el resultado. Un título que lo consagra y al mismo tiempo lo deja marcado. Porque Verstappen se vuelve campeón, sí, pero también se vuelve un personaje histórico que nunca va a ser indiscutido para todos. Y esa mezcla de gloria más polémica es el combustible perfecto para su era. Cuando Max se baja del auto en Abu Dhabi llora, abraza a su equipo, abraza a su padre. No es solo alegría, es descarga, porque detrás de ese campeonato había una vida entera corriendo con una idea clavada en la cabeza, ganar o nada. Y esa noche, por primera vez, Max Verstappen consigue lo que lo formaron para buscar desde chico, ser campeón del mundo. Pero la historia no iba a terminar ahí, porque cuando ganás así, con el mundo dividido, te quedan dos caminos. O te consume la polémica o convertís esa presión en dominio. Si 2021 fue una guerra emocional, 2022 fue una demostración de autoridad. Red Bull le da un auto competitivo desde el inicio y Verstappen no entra a especular. Gana, pierde, aprende rápido. Y cuando el auto empieza a responder, no hay dudas. Carreras controladas, ritmo constante, errores mínimos. Ya no hace falta el choque, ya no hace falta el límite permanente. Max descubre algo nuevo. Ganar sin gritar. Ese año se consagra campeón con margen, sin final dramático y sin discusión eterna. Y eso paradójicamente empieza a cambiar su imagen. En 2023 la Fórmula 1 entra en una etapa extraña. Ya no hay pelea real por el título. No porque falten buenos pilotos, sino porque hay uno que está un paso adelante todo el tiempo. Verstappen gana una carrera, después otra y después otra, y lo hace sin exagerar gestos, sin celebraciones grandilocuentes y sin declaraciones incendiarias. La agresividad sigue ahí, pero ahora está ordenada. Es la diferencia entre alguien que pelea por sobrevivir y alguien que controla la situación. Para muchos esta etapa fue aburrida, para otros fue histórica.
porque dominar también es una forma de contar quién sos. En 2025, por primera vez en años, Verstappen no logra el campeonato. Lucha hasta el final, gana la última carrera, pero el título se le escapa por poco. Y ahí aparece una escena que dice mucho más que cualquier victoria. Max baja del auto, felicita al rival, sin excusas y sin explosión. Años atrás, una derrota así hubiera sido impensable para él. Pero algo cambió. Porque cuando ya ganaste todo tan joven, perder no te define, te revela cuánto creciste. Si volvemos al principio de esta historia, todo encaja. Un chico criado entre pistas, exigido al extremo, formado para ganar. Este chico aprendió a no ceder, a no dudar y a no mostrarse vulnerable. Pero el Max de hoy es distinto. No porque haya perdido hambre, sino porque entendió algo más complejo. Que ganar no siempre significa pelear, a veces solo es sostener. Durante años, Verstappen fue el villano de la Fórmula 1. Para algunos por cómo corría, para otros por a quién venció, y para otros por no jugar el juego de la simpatía. Pero el tiempo suele hacer algo interesante, ordena las historias. Hoy incluso muchos de sus críticos reconocen lo evidente. Max Verstappen es uno de los pilotos más completos que pasaron por la categoría. No porque gane, sino por cómo se adapta, cómo aprende y cómo sostiene el nivel. Al principio del video dijimos que en la Fórmula 1 hay pilotos que quieren ser queridos y pilotos que solo quieren ganar. Max Verstappen nunca eligió el primer camino, eligió el que conocía desde chico, el único que le enseñaron. Y en ese recorrido pasó de prodigio a villano, de villano a campeón y de campeón a referente. Tal vez al final la pregunta no sea si es héroe o villano, tal vez la pregunta que debemos hacernos sea esta. ¿Qué precio estás dispuesto a pagar para ganar siempre? Si te gustó la historia de uno de los corredores más importantes de la Fórmula 1, no te olvides de dejar tu like en este video y suscribirte al canal, porque mientras más seamos, más historias de las referentes más importantes del mundo voy a seguir trayendo.